Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy veremos el primer tema de la unidad número 5, la generación del 27. En España, a comienzos del siglo XX, se encontraba bajo una dictadura, más específicamente en 1927. El general Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII gobernaban un país empobrecido que atravesaba una profunda crisis de identidad. La pérdida de muchas de sus colonias y la oposición entre el pasado monárquico y las ideas modernas profundizaban estas tensiones. En 1931, tras el fin de la dictadura de Rivera, comenzó un breve periodo democrático, durante el cual los artistas e intelectuales tuvieron un papel destacado y gozaron de mayor libertad. Sin embargo, las tensiones continuaron dando lugar en 1936 a la Guerra Civil Española, uno de los episodios más oscuros y más sangrientos en la historia de este país. ¿Pero qué es la generación del 27? A mediados de los años 20, el panorama literario español vivía un periodo de florecimiento, con algunos poetas innovadores que reunieron lo que es tradición y vanguardia. Este grupo de escritores es conocido como la generación del 27, porque en aquel año se congregaron en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, o el poeta barroco más importante de España. Los, los poetas Jorge Guillén, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Miguel Hernández, entre otros, fueron parte de esa generación. ¿Qué fue lo que hizo la generación del 27? Este grupo de poetas ahondó en temas y estilos muy diversos, pero sus miembros estuvieron unidos por una proximidad temporal y por un profundo lazo de amistad, donde la amistad superó las diferencias políticas. Se caracterizó por la búsqueda de nuevas formas poéticas y de la belleza a través de imágenes literarias. Un recurso común en esta forma que lograron crear la generación del 27 fue la repetición de palabras para poder crear un ritmo propio. Utilizaban lo que es el verso libre y las imágenes centradas en lo onírico y en la naturaleza. Algunos eligieron una lírica popular, cercana a lo que es la vida cotidiana, mientras otros optaron por un camino un poco más culto y más erudito. Hay dos etapas dentro de lo que es la generación del 27. De 1922 a 1928 es la primera etapa, se considera la etapa clásica y de poesía pura. Juan Ramón Jiménez era el referente de los poetas. La escritura se caracterizaba por el uso de un lenguaje depurado que privilegiaba lo racional por encima del sentimentalismo. Era más importante lo racional, lo que se pensaba, más importante que el sentimentalismo, que los sentimientos. Se desarrolló una lírica popular con empleo de formas tradicionales como ser la copla y el romance. En esta etapa se destaca el romancero gitano de García Lorca. La segunda etapa, comprendida entre 1928 y 1936, es una etapa donde la poesía dio un giro hacia lo que son las problemáticas sociales y la crítica del mundo exterior. El lenguaje se volvió un poco más surrealista, más onírico e irracional. Ejemplos de ellos son El poeta en Nueva York de Federico García Lorca y Espadas como labios de Vicente Aleixandre. El grupo comenzó a desintegrarse y llega a su fin ya con el estallido de la Guerra Civil.
el vanguardismo y la tradición de la generación del 27. Los movimientos vanguardista y la tradición tuvieron mucha influencia en esa generación. Aleixandre profundizó en el conocimiento humano a través del surrealismo, mientras que Cernuda se valió del arte de vanguardia para desarrollar una lírica de carácter intimista y de expresión contenida. Mientras tanto, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández conjugaron lo que es la tradición, la cultura popular y la fuerza trágica. Más allá de las diferentes opciones éticas y estéticas que tenían los autores, lo que reunió a este grupo diverso fue un impulso creador vital y un compromiso primordial con la poesía. Influyeron numerosos artistas que posteriormente se fueron desarrollando en diferentes disciplinas. Uno de ellos es un cantautor, Enrique Morente, quien se nutrió de este espíritu transgresor que dio, o que generó lo que fue la generación del 27, y utilizó poemas de García Lorca, por ejemplo de Granada a Nueva York, y mezcló lo antiguo, la vanguardia, y compuso su obra musical, una obra musical experimental titulada Omega.